En este vídeo os voy a hablar de la isla dinámica. Ya sabéis que esta isla está prácticamente en los dispositivos 14 Pro y 15 en todas las versiones. Eso sí, vais a poder utilizarlo de una manera un poquito más productiva a partir de este vídeo. Os voy a enseñar tanto trucos como aplicaciones, así que vamos allá. Empezamos por algo que a lo mejor poca gente sabe, y es que hay una pequeña forma de utilizar la Dynamic Island que si deslizas hacia la izquierda vas a quitar la aplicación que esté en esa Dynamic Island, y si deslizas hacia la derecha o al revés vas a hacer que vuelva a aparecer esa aplicación para poder utilizarla, ya te digo, ahí en esa pequeña isla. Es algo que es simplemente una tontería, pero que sepas que esto está disponible. También con iOS 17 se añadieron nuevas cosas. Con iOS 16 teníamos las aplicaciones básicas, por así decirlo, pero con iOS 17 vais a poder realizar lo siguiente. Por ejemplo, el flash o la linterna ahora está directamente encajada dentro de esta Dynamic Island. También cuando la alarma empiece a sonar va a aparecer aquí en la Dynamic Island para que podamos tanto posponerla como cancelarla directamente aquí. También Shazam, si queremos buscar una canción, que sepáis que realiza la animación directamente aquí en la Dynamic Island, y la verdad que el efecto que provoca es bastante interesante, muy bonito, al menos a mi gusto. Y también Instagram es de las pocas aplicaciones así grandes conocidas que han integrado esta Dynamic Island cuando subimos historias. Como veis, si subimos una historia y la tenemos por aquí, al salir nos va a aparecer el progreso de subida de esa historia directamente aquí. Es una forma útil de utilizarla que ya está en esta aplicación. Que sepáis que muchas personas me preguntáis cómo puedo personalizar la Dynamic Island de esta manera. Pues esto es una forma de personalizar la Dynamic Island que siento deciros que no es real, porque se utiliza la aplicación de Figma para crear este efecto de poder cambiar la Dynamic Island y hacer que existen estos ajustes, pero en verdad esto simplemente es una simulación que podemos hacer gracias a esta aplicación. Es algo que os dejaré en la descripción por si queréis tenerlo y jugar un poquito con él, pero que sepáis que no es la realidad. Os lo he mostrado porque me parece realmente interesante, pero no es la verdad de todo, así que quería aclararlo. Y vamos ahora con aplicaciones que sí podéis sacarle bastante uso y son aplicaciones que descargáis de manera totalmente gratuita en la App Store. Os la voy a dejar en la descripción, por supuesto. Empezamos por la primera de todas, que es esta que se llama Lock Launcher, y podéis utilizarla para diferentes cosas. Yo en este caso la utilizo para lanzar aplicaciones. Podemos introducir ajustes de nuestro dispositivo como el acceso directo al Wi-Fi, acceso directo a los datos móviles, también webs externas. Yo he puesto el canal de YouTube por si quiero en algún momento echarle un vistazo. Simplemente activándolo aquí en la Dynamic Island vamos a poder acceder a ella. Es una opción que tiene múltiples opciones, tiene muchísimas, para poner 2 filas, 3 filas, una fila. Ya os digo, diferentes opciones incluso de transparencia, pero os dejaré esos ajustes un poquito más en detalle a vosotros, simplemente que la conozcáis. La siguiente aplicación se llama One Widget. Esta aplicación tiene diferentes secciones, tiene desde una mascota que vamos a poder añadir pulsando sobre Start a la Dynamic Island, y tampoco es que haga mucho, simplemente dentro de la aplicación vamos a poder darle de comer, bebida, limpiarla o simplemente cambiarle la skin. Pero lo interesante es que vamos a poder también lanzar aplicaciones. Como os digo, aquí dentro de la propia aplicación de One Widget vamos a poder introducir diferentes aplicaciones y sucederá lo mismo que anteriormente. También tiene un modo para cuando necesitamos un break y queremos dormir, para ver detalles de nuestra salud, por ejemplo, tanto los pasos, la distancia, las calorías que hemos quemado, incluso el tiempo de ejercicio lo podemos ver directamente desde aquí. Y una última opción de vacaciones que también puede estar interesante, ya os digo, para sacarle más partido a esta Dynamic Island. La siguiente aplicación se llama Grocery y nos va a permitir tener diferentes cosas directamente en la Dynamic Island que la podamos ver sin entrar a la aplicación constantemente. Obviamente está pensada para personas que van al supermercado y quieren apuntarse ahí la lista de la compra. Yo creo que os puede resultar bastante útil, así que os la dejo por aquí, tampoco tiene mucho más. Y vamos con la siguiente, que sería Go Meter. Esta nos va a decir diferentes datos de altitud, de latitud, de localización y de elevación, pero ya os digo que si queremos activar más opciones vamos a tener que activar la opción Premium, y por defecto de manera gratuita solo nos va a aparecer esto.
Ya os digo, es algo que está muy limitado de manera gratis, pero si queréis pagar nos va a dar diferentes opciones. Las siguientes aplicaciones son de deportes y es para seguir los partidos de cualquier deporte que queráis. Por ejemplo, en Sports Alerts vais a tener un montón de deportes. Simplemente pulsando sobre las notificaciones en empezar Live Activity vais a poder seguir todas estas actividades en directo desde la Dynamic Island. Me parece una muy buena opción que os recomiendo a prácticamente todos. Si seguís el fútbol en particular, os recomiendo la aplicación de FODMOB porque aquí también vais a poder realizar lo mismo, simplemente que esta aplicación sí que está un poquito más enfocada al fútbol y al fútbol de Europa, al fútbol de Latinoamérica, a lo que llaman soccer en Estados Unidos. Así que también muy buena aplicación para seguir los resultados en directo, ya tengáis la Dynamic Island o simplemente las actividades en directo en cualquier dispositivo compatible con iOS 16 y iOS 17. Seguimos con otra aplicación que se llama Pixel Pulse, que me parece interesante el tener una mascota aquí en la parte superior, pues esto se consigue con esta aplicación. Vamos a poder establecer las diferentes acciones e incluso darle de comer, como veis por aquí, y realizar diferentes cosas. Tampoco me parece nada súper útil, pero sí me parece gracioso y os lo quería dejar para que tuvieseis esta aplicación. También os quiero recomendar esta aplicación que se llama Dynamic Island para establecer diferentes opciones de wallpapers. Tenemos muchos que son de pago, pero ya os digo que alguno que otro gratuito también tenemos y creo que os pueden gustar mucho. Simplemente entramos al que nos dé la opción de ser gratuito, podremos cambiar algún color que otro y darle a descargar y directamente tendríamos ese fondo de pantalla en nuestro dispositivo. Y por último, chicos, quiero recomendaros este juego que es el Hit the Island, pero también existe la opción de Hit the Island Pinball. Es decir, la opción de pinball está disponible directamente en este juego. Yo os digo que la opción clásica me parece que es súper entretenida para utilizar la Dynamic Island o incluso el Notch como juego. El pinball también tendríamos esta opción de utilizarlo con la Dynamic Island, pero también con el Notch. Ya sabéis, el creador del videojuego ha pensado en todo el mundo y en este caso me parece que está súper entretenido. Así que chicos, no mucho más. En este vídeo, como veis, acabamos de ver muchas aplicaciones, muchas novedades, pero ya os digo que lo que más vais a utilizar probablemente sea escuchar música gracias a la Dynamic Island. Esto me parece súper útil para el día a día, lo que más vamos a usar, incluso la doble aplicación. Por ejemplo, tenemos un temporizador a la hora de escuchar música, también nos van a aparecer las dos opciones y vamos a poder intercalar estas dos opciones. Ya os digo, si habéis encontrado otra opción que utilizáis a diario y se me ha olvidado en este vídeo, os estaré esperando en los comentarios, así que espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!